En nuestra clase número 6. La clase número 6 vamos a mirar dos temitas importantes que tienen que ver entonces con esto de pirámide del conocimiento, que es un componente básicamente de este mundo de las ciencias de la información que nos ha estado pues dando vueltas y reiterando una y otra vez sobre estos asuntos cíclicos, que como una especie de sistema cerrado que se alimenta y realimenta permanentemente del entorno. Entonces, pues como para tener claro, ¿cierto? Que de esto básico que tenemos, de la información sencilla como tal, que nos ofrecen todos los elementos y componentes de los datos, ¿cierto? ¿Cómo podemos a partir de allí, de lo que nos ofrece el entorno o de lo que nos ofrece un sistema en particular, ¿cierto? Hasta lograr llegar pues como a tener unas características o una posibilidad, ¿cierto? Como de tomar decisiones y esas decisiones pues que nos sirvan efectivamente para volver a ¿cierto? A alimentar el sistema y poder entonces en consecuencia, bueno, obrar, tomar decisiones y qué sé yo, ¿cierto? Como es todo tan posible en el mundo pues hoy en día. Te vamos a descomponer, ¿cierto? Esa pirámide de conocimiento en un primer elemento que son los datos, ¿cierto? Los datos pues son unos elementos discontinuos que representan simplemente hechos, o también como el dato se define, ¿cierto? Como una representación simbólica, una característica o un atributo de algo. No tiene valor en sí mismo porque pues está totalmente descontextualizado, pero se puede procesar adecuadamente para obtener información. En este caso, entonces podríamos decir, si yo tomo, por ejemplo, este listado, ¿cierto? Este listadito de las personas, pues, ¿cierto? De las fichas y los grupos que tenemos allí, pues, en el ITM, ¿cierto? Entonces yo extraigo, por decir algo, este número de cédula. Esto es un documento que en algún momento representará algo. Si yo lo tomo solito, ¿cierto? Como tal, y oculto todo el resto de información, ¿cierto? Este dato en algún momento tendrá que significar y tendrá que representar algo, porque efectivamente ahí donde está totalmente descontextualizado y no hay ninguna opción pues como de pensar qué puede significar en ese momento ese dato, efectivamente. Hay algo bien curioso, nosotros estamos, por ejemplo, con nuestros sentidos, ¿cierto? Permanentemente percibiendo cosas. Entonces esto es aquí pues a nivel de un sistema, en este caso del sistema Excel, de una hoja, pero nuestros sentidos están permanentemente percibiendo cosas, ¿cierto? Y recibiendo información del entorno de tal suerte, ¿cierto? Que nuestro cerebro es el que se encarga de procesar. Entonces, una vista, una brisa, una ventana, un día, una noche, ¿cierto? Esos son datos que nos están alimentando permanentemente la información y sobre la cual nosotros tenemos que tomar algunos niveles, ¿cierto?, de decisiones. En este caso, el conjunto de esos datos ya estructurados y organizados, ahí sí, ya puede uno empezar a procesarlos y puede uno empezar a pensar que eso tiene un sentido, que adquiere una representatividad para la persona, para la entidad. Es de noche, entonces, por ejemplo, ¿cierto? Está llegando la noche, es un dato que percibe, análogo. En ese caso, esa noche significa que, hombre, debo irme para la casa, que voy a ir a comer, que voy a ir a descansar, ¿cierto? Que está clareando. Entonces, nuestros sentidos están percibiendo que está clareando, que está llegando la mañana. Entonces, hombre, que es hora de levantarme
que es hora de empezar todas esas rutinas que hacemos día a día, ¿cierto? Porque con un dato está amaneciendo, ¿cierto? Otro dato, el reloj está marcando X hora y está sonando el despertador. Con ese conjunto de datos, ¿cierto? Ya hay una representación y hay un nivel de proposiciones. En este caso, hey, levántate que es hora de empezar a estudiar, hora de irte a trabajar, hora de iniciar entonces tus quehaceres diarios. Asimismo, volviéndonos para nuestro ejemplo de Excel, entonces digo, este es un listado, ¿cierto? Este es el listado de los muchachos, de los grupos que tengo, que este entonces está por acá con estas características, que tiene un tipo de vinculación con la institución, que hay un orden, ¿cierto? Que tiene una identificación, que tienen un documento de identidad, unos apellidos, unos nombres, que esto está organizado, ¿cierto? Por apellido y luego por los nombres, entonces, que es el dato inicial, que por aquí hay un correo, ¿cierto? Que por acá, entonces, el docente los registró debidamente en Teams, que estas sesiones, entonces, por acá seguramente tendrá la posibilidad ¿cierto? De registrar un dato nuevo, ¿cierto? Entonces asesoría 1 y que luego viene la asesoría 2, ¿cierto? Y que luego entonces por acá vendrá la asesoría número 3, ¿cierto? Y así, ¿cierto? Entonces cuando yo tenga toda esta información y este muchacho por cualquier razón, independiente del nombre, ¿cierto? Digo, este muchacho me hizo por allá un requerimiento, una solicitud, pidió entonces algunos datos adicionales, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar aquí qué hay, vamos a mirar acá qué hay entre todas estas filas, ¿cierto? Entonces, es que me había equivocado, ¿cierto? Entonces, el 25 los creé en los grupos de Teams, entonces voy a eliminar, y entonces aquí está asesoría 1, ¿cierto? Asesoría 2, asesoría 3, por acá veo otra, ¿cierto? Otra celda, era la de Moodle, esta sí no la puedo desconocer, ¿cierto? Entonces, asesoría 2, insertar, ¿cierto? Insertar, entonces, asesoría 1, asesoría, ¿cierto? Asesoría 1, asesoría, pongámosle a esto una A, pongámosle a esto una A, ¿cierto? Entonces esta señora que tengo por acá y J, asesoría número 2, que será entonces la otra semana, y que la asesoría número 3, ¿cierto? Y JKL, entonces insertamos asesoría número 4, ¿cierto? Y por acá dice insertar asesoría número 5, y ahí nos vamos yendo, ¿cierto? Para tener todos estos datos que están inicialmente, ¿cierto? Como desconectados unos de los otros. Entonces yo ya tengo el registro completo de actividad de este muchacho, si escribió, si llamó, si lo tengo en Teams y cómo lo tengo construido, y así sucesivamente, ¿cierto? Sucesivamente hasta uno ya tener como una idea clara del registro de este muchacho y, hombre, si hizo la tarea de este grupo, cualesquiera de ellos, ¿cierto? En esta asignatura, y ahí vamos haciendo todo. Razón, entonces yo ya podré más adelante explicar, no, es que yo, toda esa información que tengo ahí, toda esa información es un conjunto organizado de datos, porque de ahí yo le voy a dar sentido a algo. ¿Y qué sentido le voy a dar? Hombre, no, por ejemplo, de la dirección de virtualidad, me van a pedir, ¿cómo está el nivel de asistencia de los muchachos en las asesorías? Los tenés registrados en Teams, y si algún muchacho hace el requerimiento y yo tengo allí el OK, yo digo, no, yo tengo mi información organizada y estructurada, de tal suerte que Luis Fabián, en un momento determinado, vio que sus muchachos en el registro en Teams están todos completos, o sea que no habría razón para que alguien diga, a mí no me tienen, por ejemplo, registrado en Teams, ¿cierto? Entonces eso, si ustedes pueden observar,
es una forma de esa pirámide del conocimiento. Entonces, de un dato básico, regado así como así, pasamos a una información estructurada que ya va a tener entonces sentido. Y dentro de la pirámide de este conocimiento, entonces, ¿cierto? Vamos a buscar, a obtener, ¿cierto? Algunos objetivos, solución de problemas y, bueno, la toma de decisiones. Ah, no, en la toma de decisiones dice, vea, hombre, ya, como esos datos están estructurados, yo ya puedo pasarle a la dirección de virtualidad y decirle, señores, este es el registro de los muchachos, ¿cierto? Que asistieron o que han asistido a una asesoría, que la han visto, ¿cierto? No tienen que estar en línea porque se sube la grabación en el momento determinado, se sube la grabación en plataforma, y una vez hecha la grabación en la plataforma, entonces, ¿qué queda? Simplemente que uno, ¿cierto? A través de la plataforma misma, uno se da cuenta si ese récord ahí grabado de esa asesoría, quiénes lo han visto, si sí lo han visto, si lo vieron completo, si lo dejaron iniciado y lo vieron a medio camino, ¿sí ves? Entonces eso ya es puro conocimiento, porque eso le va a servir, por ejemplo, a la dirección de virtualidad para orientar y enrutar mejor una asignatura, una materia. Y decir, hombre, las asesorías nadie las está viendo, nadie está asistiendo, el profe se queda ahí solo en esa asesoría y nunca se conectan dos o tres, los mismos dos o tres, las mismas dos o tres preguntas, si es que las hay, y allí entonces ellos podrían, en ese caso, tomar decisiones. Profesores, acorten las asesorías porque nadie está asistiendo. Eso sería una solución. Esa sería, por ejemplo, una decisión a tomar, ¿cierto? O, mira, no, las asesorías están masivas, todo el mundo está asistiendo, todo el mundo feliz con ese profe que tan bueno, entonces hay que incrementar, incentivar, motivar para que cada vez más los muchachos, ¿cierto?, asistan y a los otros profes que no crean los espacios, por ejemplo, o no creen en los espacios para las asesorías, decirle, mire que sí, porque hay otros profes que con estos datos estadísticos y demás obtenidos de las asesorías, de la asistencia y todo lo que hay alrededor de ellas, entonces se ha logrado, ¿cierto?, determinar que se puede tomar una decisión en particular. Ese es entonces el otro componente de la pirámide del conocimiento. Y finalmente está pues este concepto de sabiduría, que es, digamos, lo encontramos ya en lo alto de la pirámide. Eso es algo más difícil de precisar, es porque ya digamos que son como inferencias a partir de ese conocimiento que uno puede decir, ¿cierto? Tomar, por ejemplo, esa decisión que les acabo de comentar, ¿cierto? Entonces uno dice, no, yo veo que esto está funcionando, que los muchachos están asistiendo, que los profes están subiendo sus asesorías, que se están relacionando. Por lo tanto, yo podría decir que la plataforma, entonces, Moodle, en este caso, es efectiva y tiene pues un alto nivel de injerencia e incidencia en los procesos de formación de los muchachos, ¿cierto? Asimismo, en la mañana que me levanté a las 5:30 de la mañana o 4, como acostumbro, entonces empezar a mirar, bueno, levantarme, un café, esperar entonces ponerme a hacer todas las actividades, desarrollar todo lo que estoy haciendo, ¿cierto? Y percibiendo los datos, está llegando la mañana, está clareando, es hora de ir subiendo las tareas, es hora de ir organizándome, porque aunque estemos en virtualidad, no significa, por ejemplo, que uno tenga que estar acá en pantaloneta y chanclas, ¿cierto? Significa que hora de ir organizándome, hacer de cuenta que son las 8 de la mañana, debo cumplirle a una institución, a una empresa, debo estar aquí sentado a esta hora y empezar a coordinar todas las actividades, todas las tareas que debo desarrollar para el día a día. Abrir el calendario, abrir los correos, abrir las plataformas, mirar quién me ha escrito, qué me han escrito, qué voy a responder, cómo lo voy a responder, para ir tomando toda esa serie de decisiones. Mire, todo es de decisiones, mire, ¿cierto? Y todo es a partir del insumo básico, los datos que me van llegando, ¿cierto?, a mi sistema, en este caso el sistema Luis Fabián, o al sistema computacional de Luis Fabián, ¿cierto?, para a partir de esa información, de esos datos
que constituyen esa información, que constituyen el conocimiento, empezar a ir tomando decisiones. Debo priorizar este correo, debo priorizar esta respuesta, tengo que ponerme las pilas a montar esta clase, debo grabarla, ¿cierto? Tengo que tenerla antes del mediodía y tengo que tenerla ya arriba en plataforma, registrada, lección número 6, ¿cierto? Porque así yo voy entonces realimentando permanentemente el sistema. Esto es muy ¿cierto? De esa teoría general de sistemas de Bertalanffy y demás, que tiene que ver entonces con que los sistemas pues no son cerrados, que se están permanentemente en un proceso de homeostasis, ¿cierto? De retroalimentación, de equilibrio, ¿cierto? De ir tomando entonces todos esos elementos que los conforman para generar nuevos datos que me vayan permanentemente realimentando el sistema una y otra vez, ¿cierto? Eso es una pirámide del conocimiento. Es sencillo, pero es un elemento como fundamental, ¿cierto? Como de obtener de nosotros mismos, muchachos, ¿cierto? De saber que estamos permanentemente tomando decisiones sobre todo lo que nos va alimentando el día a día y todas las cosas que nos van generando y que nos van permitiendo entonces actuar en la vida y en los sistemas, actuar acorde con los requerimientos de la vida y de los sistemas, ¿cierto? Ir en contra no tiene sentido, porque entonces desarreglo el sistema y lo que voy es a generar un enorme ruido que me va a confundir, ¿cierto? Yo primero no me pongo las medias y después me ducho. Eso ténganlo por seguro. Entonces, todo es un paso a paso, de eso hablaremos más adelante pues en algoritmos, ¿cierto? Mucho más adelante, pero de eso se trata. Esta pirámide del conocimiento trata efectivamente de eso, de pensar que a partir de unos datos básicos yo puedo tener y elaborar unas conclusiones elaboradas para ir generando un nuevo conocimiento una y otra vez, ¿cierto? Entonces con eso dejamos pues esta pirámide del conocimiento para meternos en este otro elemento que mencionábamos al comienzo de colaboración, herramientas de colaboración en la nube. Resulta que todo está susceptible, como mencionábamos, teléfonos, tablets y todos los dispositivos, computadores, incluyendo los servidores, portátiles y demás, todos están mediados entonces por herramientas de colaboración en la nube. Y esto entonces dejemos a un ladito ya esta pirámide del conocimiento y centrémonos en algunos elementos. Esto también son insumos que nos llevan a tomar decisiones permanentemente, ¿cierto? Para saber qué herramienta de colaboración utilizamos, cómo la utilizamos, qué hacemos con ella, a dónde la llevamos, para saber efectivamente qué elementos vamos a obtener a nuestro favor. Entonces hay varias. La primera, por ejemplo, solo por mencionarla no significa que sea la única, ¿cierto? O que sea la más importante, no, cada uno, ¿cierto? Juzga de acuerdo con su necesidad. La primera, ya el icono lo conocen, miren esto, ¿cierto? Que es WhatsApp. Y WhatsApp tiene una versión de escritorio, bien interesante, ¿cierto? Bien interesante, que nos va a permitir efectivamente lograr, entonces, en un momento determinado, ¿cierto? En un momento determinado, lograr conectar, bien sea desde nuestro teléfono o bien sea desde el computador, para compartir y para desarrollar todas las actividades de WhatsApp. ¿Qué es WhatsApp? Entonces, todo el sistema de mensajería, ¿cierto? Todo el sistema pues, de creación de grupos y unos comunicaciones pues, instantáneas, independiente, por ejemplo, del lugar donde se encuentre la persona, ¿cierto? Entonces, muy chévere porque así yo puedo entonces, ¿cierto? Con la versión web, entonces tengo todo mi grupo familiar, por ejemplo, ¿cierto? Y ese grupo familiar, todos conectados, dos en Estados Unidos, uno en Bogotá y el resto, por ejemplo, distribuido en esta ciudad, en unos y otros sectores. Entonces, establecer un sistema de reuniones instantáneas que nos permitan entonces comunicarnos y que nos permitan entonces las herramientas que tenemos, ¿cierto? Esto es instantáneo y como les digo, pues hay una versión
web, ¿cierto? Una versión web que va a permitir, en este caso, que nos va a permitir con esta versión web, todo lo que tengo en el teléfono, verlo en mi computador, y muy bueno porque entonces así yo tengo, por ejemplo, yo en este caso, por decir algo, ¿cierto? Entonces el teléfono, por favor, no lo tomen, olvídenlo, ¿cierto? Y mirar entonces que por acá uno puede tener información de un tipo y otro tipo y otro tipo y otro tipo. Entonces esto lo que hace es facilitarnos la vida, y lo que hace es entonces compartir lo que tenemos en los teléfonos, entonces disponerlo también, esta versión web, para nuestro sistema, en este caso en el computador, y yo puedo entonces trabajar mi WhatsApp con todo lo que tengo a mi alrededor. Eso es buenísimo, porque así yo puedo entonces descargar, compartir, interactuar, tener una cosa y la otra, ¿cierto? En mi sistema, y poder entonces manejarlo e interactuar entre uno y otro indistintamente. Es buenísimo y recomendable. El otro son sistemas de llamadas. Recuerden que Skype lo compró Microsoft, y es parte ya pues de la plataforma de Windows, que con Skype lo que se permitía pues son llamadas entre personas, grupos de personas, ¿cierto? Hacer conferencia, que permite hacer entonces videollamadas, pero no es lo mismo que permite WhatsApp. Una diferencia, y es que WhatsApp solo me deja hasta 9 personas en una conferencia. Yo no tengo acá, no lo apunté, pero, por ejemplo, para ese caso, también está la alternativa de Zoom, ¿cierto? Que es muy utilizado últimamente gracias a estos asuntos de pandemia, muy utilizado Zoom, y que ha permitido entonces, esto, establecer, borrar barreras, borrar distancias, y muchas de las reuniones que antes requerían, por ejemplo, de la presencia de la persona en un espacio, en un lugar determinado, pues no, eso ya no se hace, y más bien a través de estos sistemas de videoconferencia, estar haciendo de cuenta que estamos en una reunión, todos en su sitio, en su espacio, y tranquila y sencillamente estar como si estuviéramos ¿cierto? En una sala de reuniones. Entonces Skype es uno pues bien interesante. No, se me escapó WeTransfer, ese que tienen ahí debajito, WeTransfer, que nos permite, por ejemplo, nos permite mover, compartir archivos de gran tamaño que no se pueden enviar por sistemas de correo electrónico. Entonces, a través de WeTransfer nos ayuda y nos facilita. Este es muy bueno, porque simplemente a la otra persona, al destinatario, le mando un vínculo, un enlace, un código, ¿cierto? Para que pueda acceder y de allí descargar la información que necesita. Ese también es muy recomendado y muy bueno para manejarlo pues, y tenerlo allí. OneDrive junto con Google Drive, ¿cierto? Junto con Google Drive son dos sistemas de almacenamiento locales que tenemos a nuestra disposición. Cuando yo creo una cuenta en Hotmail o en Outlook, ¿cierto? Esa cuenta Hotmail o Outlook me asigna un espacio determinado en OneDrive. Es una especie, como si yo tuviera una USB, una memoria USB, pero no en mi bolsillo, sino en la nube. Entonces yo me conecto y voy a OneDrive, y allí tengo, por ejemplo, muchos archivos, mucha información guardada, importante, información almacenada. Se comporta igual. OneDrive tiene una particularidad, y son como algo así como 8 gigas de espacio de almacenamiento. Si quieres más, lo compras. Eso es barato. Ya lo hemos hablado desde el comienzo de nuestras sesiones de clase, que hace muchos años el almacenamiento era, mejor dicho, la vida de los computadores. No, eso valía un pocotón de plata, ¿cierto? El almacenamiento. Hoy en día, mira, con un OneDrive tienes 8 gigas, y con Google Drive 15 gigas, ¿cierto? De almacenamiento. Y muchos de los archivos, por ejemplo, de su carrera, de su profesión, de su trabajo, muy seguramente comparten a través de OneDrive, ¿cierto? Muchos de los archivos y mucha de la información que tenemos ahí pues en nuestro dispositivo. Hablaremos entonces de los sistemas de mensajería y los sistemas de almacenamiento. Tendremos un momentico. Dropbox es pues también un espacio de almacenamiento, también tiene un espacio limitado,
y es un espacio, digamos, como si yo tuviera un gran maletín para llevar y para traer, portátil en mi sistema. Con los datos del teléfono, entonces uno puede entrar a su Dropbox y guardar allí archivos grandes tipo WeTransfer y de allí compartirlos con otra persona para que la otra persona los descargue mediante un vínculo, un acceso, ¿cierto? A su computador, a su disco local. Esos pues son algunos de los sistemas pues, de mensajería, de colaboración, herramientas de colaboración en la nube y que nos permiten a todas las personas estar con toda la disposición y con todo el manejo pues, de la información que tenemos. Vamos a detenernos un ratito en Gmail y en Hotmail, bueno, que es pues realmente pues, el subsidiario de Outlook, ¿cierto? Cualquiera de los dos es indistinto, finalmente los dos son de Microsoft. Me detengo en estos, tal vez otros tendrán cuentas en Yahoo y demás, muchos servicios de correo, Eudora, ¿cierto? Animail, en fin, todo lo que hay por ahí, pero realmente, bueno, sí tienen su buen desempeño, tienen sus funcionalidades, pero la realidad es que, digamos, la gran mayoría con estos dos sistemas nos basta pues y nos sobra para hacer nuestro ejercicio. Entonces vamos a mirar, ¿cierto? Estas dos herramientas de trabajo pues en la nube y vamos a mirar entonces las características de Gmail y las características de Hotmail. En la guía didáctica se pide pues la creación de una cuenta Gmail. En lo personal pues no veo ya pues como tanta necesidad, ¿cierto? Porque pues ya es simplemente tener nuestros sistemas y nuestros servicios de correo y a partir de ellos entonces hacer un trabajo. Por acá tenemos entonces nuestro Gmail. Esto es una cuenta pues de mi cena, ¿cierto? De mi servicio de correo. Como les decía, lo primero, en la, en la, en la, en la, en la, en la bandeja de entrada solo debería estar, hombre, como lo que es, ¿cierto? Como lo básico que uno va a tener y de lo cual uno pues se va alimentando y se va pues administrando permanentemente, ¿cierto? Entonces eso pues como lo primero. Lo segundo pues en la bandeja, en la papelera, ustedes saben que ellos pues documentos y mensajes con más de 30 días se eliminan automáticamente, eso no tiene pues como ningún misterio, ¿cierto? Para manejar la información, tenerlo allí pues. Correo electrónico no deseado es lo que se considera como spam, son correos, por ejemplo, hay gente que envía correos masivos y esos correos masivos, estos sistemas en general los detectan como si fuese correo electrónico no deseado, tipo spam. Y el correo spam es simplemente correo basura. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cierto? ¿Ustedes cómo tienen su bandeja de entrada en sus correos, ¿cierto? Para ver en qué estado están. Están llenos ahí de correos recibidos, de borradores, ¿cierto? Los borradores son borradores, esos borradores son correos que uno está haciendo, pero tan pronto uno los termina, que dale trámite, dele salida a eso, o simplemente elimínelo. Miren ustedes por acá, el espacio de almacenamiento ya se me está pues llenando bastante. Este es un subsidiario de este correo de mi cena, ¿cierto? Es porque pues allí soy también instructor en estas lides técnicas. Me interesa por acá, ¿cierto? Información que he ido haciendo, miren, cómo he ido gestionando, cómo hemos ido guardando, ¿cierto? Cómo hemos ido almacenando toda la información y por acá pues están como las etiquetas, ¿cierto? La forma de crearlas, ¿cierto? Qué quiero mostrar, qué quiero ocultar, ¿cierto? De todas mis etiquetas y bueno, una nueva etiqueta, por decir algo, ejemplo, ¿cierto? Una etiqueta ejemplo y sobre qué o bajo qué etiqueta, ¿cierto? Quieres almacenarla o quieres guardarla. Si le quieres dar simplemente pues de alguna de las carpetas ya creadas, ¿cierto? Mira 2021, trimestre 1, evidencias, ¿cierto? Si la quieres almacenar, si la quieres tener anidada, ¿cierto? Bajo otra etiqueta, es decir, como una subcarpeta, ¿cierto? Entonces tenerla allí. Entonces si yo miro entonces, míralo acá, ¿cierto? Ejemplo.
esta es la etiqueta que acabo de crear y que me va pues entonces a permitir, ¿cierto? Entonces por acá hay otros correos que yo he recibido y que estos, por ejemplo, que están sin leer, son todos para darles el trámite respectivo. Los recibo y los tengo ahí, ¿cierto? Porque son de, por ejemplo, unos grupos que se tienen por ahí los sábados, entonces tengo que estar pendiente, ¿cierto? De ellos. Spam, como les digo, no tenemos absolutamente nada, entonces ya sabemos que es la creación de etiquetas y nuevas etiquetas. Entonces, esto pues uno de los elementos fundamentales, ¿cierto? De nuestro sistema de Gmail. Aquí pues están como todos los ajustes, ¿cierto? De dónde, qué teléfonos, ¿cierto? Cuáles son los idiomas, el idioma por defecto, ¿cierto? Si quiero entonces trabajar sobre un texto predeterminado, ¿cierto? ¿Cuál es entonces esto como para manejar la información y este que me parece pues como importante, cómo puedo yo conectar, por ejemplo, desde otros sistemas, cómo compartir la información. Entonces hay un instructivo, como les digo, este es un correo del SENA, entonces hay un instructivo de cómo debo yo configurar este correo de mi SENA con otros sistemas, por ejemplo el de mi teléfono, para que pueda dársele permiso a mi teléfono para acceder al sistema de correo y compartir la información. Recuerden que uno en los sistemas de información es posible tener todos los correos. Si tienes 2, 3, 4, 5 cuentas de correo electrónico pues tienes varias cuentas de correo, todas las puedes recoger bajo un solo sistema, bajo un solo esquema, de tal suerte que todas queden en un mismo punto y estar consultando indistintamente. Por ejemplo, todas las cuentas de correo, mis cuentas de correo, todas las tengo almacenadas en el teléfono en un solo esquema, de tal suerte que todas llegan a un mismo punto. Entonces no tengo que estar abriendo Gmail y cerrar, Google Mail y cerrar, la del SENA y cerrar, la de Hotmail del ITM y cerrar, las de Salazar, 2 cuentas y abrir y cerrar. No, simple y sencillamente en un solo servicio de correo yo puedo tener mis diferentes cuentas. Y, por ejemplo, la del SENA, para poder que se comparta en ese otro sistema, por ejemplo, decir que tiene que estar IMAP habilitado. Esto es un servidor, ¿cierto?, del servicio de correo del SENA. Miran ustedes por acá. Outlook, Eudora, Netscape Mail, Netscape Mail, esto ya no existe, ¿cierto? Entonces, bien, pero entonces, ¿cómo se dan las instrucciones para configurar, ¿cierto? Y cómo manejarlo. Entonces, POP, ¿cierto? Que es como el de Gmail, IMAP, y los servidores, ¿cierto? Cómo son los servicios de correo entrante, saliente, el POP Gmail, SMTP saliente, cuál es la capa segura, si necesita esta otra información adicional, ¿cierto? Y cuáles entonces los datos básicos de configuración de mi cuenta. Eso, por ejemplo, con respecto a este sistema de cuentas de Gmail. Dentro de Gmail encontramos por acá también otros elementos interesantes otro elemento interesante, que son estos punticos, estas aplicaciones, y dentro de las aplicaciones de Gmail, en este caso, bueno, Meet, que es el mismo sistema pues como de Teams, ¿cierto? Funciona de la misma forma, el Drive, ¿cierto? Que aquí pues yo tengo todo el almacenamiento de documentos importantes, ¿cierto? De documentos entonces que han compartido conmigo, una transferencia de conocimiento que hubo con los ciertos diagramas de Pareto, cómo manejarlo pues a través de Excel, cómo manejar entonces, utilizar Solver, ¿cierto? Que es para hacer proyecciones en un simulador en Excel, muy bueno, muy interesante, es unos ejercicios que hicimos en alguna ocasión, ¿cierto? Con otros compañeros y demás. Entonces aquí todo lo que yo considero importante, entonces, ¿cierto? Lo guardé porque yo no estoy confiado si mis discos duros en cualquier momento fallan o mi computadora en cualquier momento falla, por lo menos que en la nube tenga la posibilidad de guardar algo de información. Entonces ese pues es el Drive.
Y acá, bueno, ustedes saben que tenemos algo de computación en la nube, que es pues hacer un Excel básico, ¿cierto? Yo en este Excel no sé, no soy como no sé, bueno, tiene que ser muy básico pues como para desarrollar todas las operaciones, no es el mismo Excel que tenemos en nuestro computador instalado, pero que nos sirve entonces como para desarrollar, ¿cierto? Algo pues de información, ¿cierto? Bueno, qué sé yo, ¿cierto? Hacer operaciones y hacer entonces unos datos básicos, ¿cierto? No es lo mismo, no es lo mismo, pero digamos, ¿cierto? Esto, ¿cierto? No sé, vamos a ver si nos funciona, a ver por acá, igual suma, ¿cierto? No sé, vamos a ver si nos hace es igual suma, y entonces por aquí tenemos esto más esto, ¿cierto? Y pues obviamente pues nos da 0. Si ponemos acá 1, ¿cierto? Y acá ponemos 2, ya sabemos, nos va a dar entonces un valor determinado, pero entonces podemos hacer todas las operaciones básicas, ¿cierto? En nuestra hoja de cálculo le ponemos un título y la podemos entonces descargar al computador en el formato pues Excel o como se guste o PDF. Esta es pues una forma de computación en la nube, como les digo, no es como tan lo mismo que si tuviéramos nuestro Excel, trabajando nuestro Excel acá en nuestro computador, pero ya se ha logrado muchísimo. Al comienzo no, eso era lo más básico del mundo, pero ya pues miren cómo ha mejorado la presentación de todos estos sistemas, ¿cierto? Entonces, lo mismo con Word, sucede exactamente lo mismo. Entonces, en Word, ¿cierto? Tenemos acá ¿cierto? Los documentos en blanco que tienen la funcionalidad de un Word sin ser exactamente pues todo lo que se tendría, ¿cierto? Con nuestro procesador de texto acá en la nube. Pero digamos que los documentos básicos hasta intermedios, pues de nivel intermedio, funcionan y funcionan muy bien. Y lo mismo es la misma historia, se puede guardar, editar, subir, cambiar, correr, qué sé yo, en nuestro sistema. O sea que no habría pues ningún problema, ¿cierto? Entonces, Word, Excel, ¿cierto? En mi sistema de Gmail, en mi Gmail, una presentación en PowerPoint, ¿cierto? Y por acá hay otro elemento que se llama formularios. Este moradito, ¿cierto? Este elemento de formularios que nos permite entonces crear formularios. Entonces usted ya no necesitaría, por ejemplo, su trabajo de grado, ¿cierto? Que necesiten hacer unas encuestas, un sondeo como instrumento de evaluación, como instrumento entonces de medición, entonces podrían diseñarlo, por ejemplo, a través de estas herramientas. Y estas herramientas ya le permiten a uno, por ejemplo, nombre del curso, ¿cierto? ¿Qué tipo de respuesta corta? O podemos entonces cambiarlo, por ejemplo, por una respuesta, ¿cierto? Desplegable. Y entonces decimos que la opción 1, entonces, introducción a la informática, ¿cierto? Entonces que la otra opción, entonces diríamos que informática básica, que serían los dos cursos de este instructor de carácter obligatorio, ¿cierto? Y allí, entonces, con esta información, ¿cierto? Tener una vista previa y hacer entonces todo. Mira, entonces, nombre del curso, elige, entonces, introducción a la informática o informática básica. Entonces, mira qué tan bacano, ¿cierto? Porque allí, a través de estas herramientas, es que nos hemos empezado a ahorrar papel, procesamiento, ¿cierto? Todo lo que implica tabulación, ¿cierto? Recolección, ir, visitar. Entonces, enviarle, por ejemplo, este enlace a una persona, ¿cierto? O a un grupo de personas, ¿cierto? A un grupo de personas, esto va a permitir entonces mejorar enormemente todo el desempeño de nuestro sistema y de nosotros mismos, ¿cierto? Este es ¿cierto? Esto, vamos a agregar el cuadro de Likert, ¿cierto? Vamos a decir, estamos por acá, entonces duplicar, vamos a decirle por acá
que vamos a adicionar una pregunta y que el tipo de pregunta, ¿cierto? Entonces es una escala lineal o una cuadrícula de varias opciones, Likert, ¿cierto? Y entonces filas y columnas para obtener este resultado, ¿cierto? Entonces decir si estoy en acuerdo, muy en desacuerdo, hasta totalmente de acuerdo. Mira cómo se ve, cómo se maneja esta información, para uno, mira, elegir, ¿cierto? Medio, y esta es la escala, mírala acá. Nivel de habilidades del curso, por decir algo, ¿cierto? Nivel de habilidades en el conocimiento, nivel de habilidades por aquí, en que ha contribuido, ¿cierto? Como escribió algún alumno. Entonces, vea, ahí tenemos, ¿cierto? Estas escalas y estos valores se realizan todos, entonces, a través de formularios, en este caso, de Google, ¿sí? Y es muy, muy bueno, muy bueno. Como les digo, para uno publicar y elaborar y diseñar instrumentos, encuestas y demás. Las reuniones, por ejemplo, docentes, ahorita con estos encuentros virtuales. Entonces, siempre se hace el formulario para el registro de la asistencia. Para investigación aplicada o de cualquier carácter, se hace a través de estas plataformas, que sería en este caso una herramienta colaborativa, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestro sistema organizado y esta es la plataforma, como les digo entonces, de Gmail, que permite entonces hacer todo este tipo de trabajos. Entonces ya tenemos ahí, ¿cierto? ¿Cuál sería la otra? Bueno, YouTube para subir, Earth para localizaciones, y aquí tenemos toda esta información, todas estas ayudas, el traductor, que siempre pues lo tendremos por ahí a la mano, ¿cierto? Detectar entonces el idioma, ¿cierto? Hello, my name is Luis Fabián, I am your teacher in basic informatics, also in introduction to informatics. ¿Sí ven? Entonces, cómo el traductor, ¿cierto? De una buena vez le va haciendo pues la labor. De los traductores, ese, digamos, me ha gustado mucho, me parece muy bueno este traductor de Google, y es pues uno bien efectivo, y vale la pena. Por ejemplo, si hacen un trabajo de investigación, un artículo de investigación, hay una parte que compete pues al abstract, y en el abstract, ¿cierto? Que hay que ponerlo en inglés. Ustedes lo tienen en español, entonces ponerlo en inglés. ¿Hay que corregirlo? Sí. ¿Hay que revisarlo para que quede bien escrito? Sí. Pero les da toda la base, ¿cierto? Les da toda la base para que hagan entonces para que hagan toda la base para hacer entonces ya escribir el abstract, ¿cierto? En el artículo de investigación. Entonces, esto es pues otro elemento, una herramienta, ¿cierto? Colaborativa. Miren todo lo que hay, entonces, de Google, de parte de Google, ¿cierto? Tiene pues muchas cositas. Hay otra que se me ocurre, que me parece fundamental, ¿cierto? Y de esta hablaremos un poco más adelante, que es Google Académico, ¿cierto? Que este Google Académico, Google Scholar, ¿cierto? Este Google Académico es un Google diferente. Este es para nosotros en el mundo de la academia, ¿cierto? Porque este es el que nos lleva entonces a obtener documentos y revistas indexadas, ¿cierto? Y todo lo que hay sobre documentos y artículos PDF. Entonces son artículos que elaboran pues muchachos, hombres, mujeres, ¿cierto? Que hacen entonces que yo, por ejemplo, si necesitase referenciar este artículo, sería válido, ¿cierto? Porque este documento ya proviene de una revista indexada y que ya es un documento que forma parte pues del acervo, ¿cierto? Del acervo de una universidad, y compartido, y acá está, ¿cierto? Del acervo de una universidad, y por lo tanto vale la pena, y esto sirve. De Google Académico, de él hablaremos más adelante porque lo vamos a necesitar bastante, con él vamos a trabajar bastante.
Estas son pues algunas de las herramientas, ¿cierto?, que tenemos acá en nuestro sistema, ¿cierto?, para poder entonces compartir la información y poder trabajar con ella. Entonces, la primera, en este caso, estaríamos hablando de esta herramienta Gmail, ¿cierto?, que es entonces esta que vemos acá, esta. La otra tiene que ver entonces con Hotmail, ¿cierto? Y vámonos entonces para Hotmail, a ver qué encontramos allí. Entonces por acá Outlook, calendario, por aquí lo tenemos, ¿cierto? Hago el acceso, inicio la sesión y voy a iniciarla entonces con la cuenta, ¿cierto?, del ITM, ¿cierto? Vamos a probarla, vamos a mirar a ver qué tiene y cómo la trabajamos. Entonces, mira, bandeja de entrada, lo que tanto les he insistido, ya le di trámite a todo, ¿cierto? Del semestre 1, ya le respondí en lo posible, nadie más me ha enviado por ahora comunicaciones, y por acá nos encontramos entonces, aquí están ¿cierto?, las llamadas Skype, ¿cierto?, la configuración, ¿cierto?, ver toda la configuración de Outlook, el tema, ¿cierto? Si ustedes desean, por ejemplo, aquí hay dos elementos bien interesantes que me gustan, redactar y responder. Por ejemplo, ¿cierto? Cómo para que todos los correos, cuando yo los redacte o los de respuesta, vayan automáticamente, ¿cierto?, con mi nombre y con el cargo, ¿cierto? Como es del ITM, pues obviamente automatizo la respuesta con este cuento, ¿cierto? O insertar pues una tarjetita, ¿cierto? Si se diseña una tarjetita de presentación, bueno, muy bueno también, pues esto no quita, ¿cierto? Ni pone, bueno, más bien pone y agrega, ¿cierto?, como cosas al sistema, ¿cierto?, como para uno tenerlo mejor estructurado, ¿cierto? Y para que me sirva, ¿cierto?, que me sirva de modelo, ¿sí?, para que me quede todo pues como bien. Te míralo acá, ¿cierto?, como yo voy cambiando y entonces ya todos los mensajes que yo elabore, ¿cierto?, todos los mensajes que yo haga van a quedar con esta regla de firma, ¿cierto?, en el sistema. Entonces hay muchas empresas que utilizan esto, ¿cierto?, son muy estrictas en sus códigos de conducta, comportamiento, gestión y conocimiento, y toda la información, ¿cierto?, de los usuarios, y todos los funcionarios, por ejemplo, de la organización, tienen que llevar ¿cierto?, esta identidad corporativa, ¿cierto? Entonces así siempre hay una opción de identificación y de tener entonces, ¿cierto?, a las personas pues debidamente como registrado y demás. Esa pues en lo particular me parece muy buena. Y hay otras respuestas automáticas, ¿cierto? Démoslo con el logo del ITM. Y respuestas automáticas, por ejemplo, me incapacitaron, entonces yo puedo activar las respuestas automáticas ¿cierto?, por decir algo, entre una fecha del 24 y el 28, que me incapacitaron alguna cosa. Entonces simplemente cada vez que, por ejemplo, alguien me envíe un correo, inmediatamente le devolverá una respuesta, ¿cierto? Y podría ser: en el momento me encuentro incapacitado, tan pronto regrese, estaré respondiendo tu mensaje. Si es muy urgente, puedes comunicar con Steve Jobs en el correo el cielo @elparaíso.com, por decir algo, ¿cierto? Entonces aquí esta respuesta queda automática y de una.
A la persona que me envíe un correo le llega esta información y entonces ya, bueno, listo, no, está incapacitado, puedo esperar, o si no, entonces le escribo pues al superior. Esta es pues la forma, estos dos, entonces redactar, lo otro son reglas, de eso podemos mirar un poco más adelante, ¿cierto? Cómo yo puedo decir a todos los correos que lleguen de virtualidad, dirigirlos a la carpeta semestre 1 de 2021, qué sé yo. Son herramientas entonces que permiten entonces acá manejar y administrar dentro de mi correo electrónico. Te mira, por ejemplo, yo acabé de hacer una corrección, mensaje nuevo, acabé de hacer una pequeña modificación, vamos, míralo acá, mensaje nuevo, ¿cierto? Cordial, saludo, ¿cierto? Tan, y ahí queda, queda entonces mi nombre y el logo como lo acabamos de mencionar ahorita. Entonces eso es una muy buena regla. Entonces otra vez, finalmente entonces correo, bandeja de entrada, configurarlo con este engranaje, ¿cierto? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo queremos? Búsquenle y encuéntrenle cosas a esto, que esto tiene mucha vaina hoy en día y uno puede personalizar completamente todo su sistema de correo electrónico. Es valioso, es importante y necesario. El otro elemento dentro del correo, bueno, entonces ya tenemos Word, miren lo mismo, Word, Excel, vamos a volver a mirar Excel, ya lo miramos por el lado de Gmail, vamos a abrir un libro en blanco, ¿cierto? A ver cómo se nos comporta. Entonces, a ver si hace, ¿cierto? Si hace, invite a otros a ver y editar en la empresa, OneDrive está listo, ¿cierto? Yo ya tengo todos mis documentos seguros y vamos entonces, sí, entendido, ¿cierto? Entonces, New Excel Workbook, un libro, ¿cierto? Un libro de trabajo de Excel. Y vamos a mirar, ¿cierto? Entonces aquí, entonces, perdón, close, ¿cierto? Entonces acá tenemos, entonces, ejemplo de suma, ¿cierto? Entonces, ejemplo de suma. Entonces aquí, entonces esto es igual a la suma, ¿cierto? Suma. Este está en inglés, entonces, entonces esto va a ser esta suma. Vamos a decirle que vamos a sumar toda esta información. Y entonces, claro, obviamente hay 0 por aquí. Entonces, 1 más 2 más 3 más esto más esto. Entonces, mira cómo yo puedo ir haciendo, ¿cierto? Las operaciones básicas de mi sistema, de todo lo que yo voy trabajando, en este caso, pues en Excel. Entonces, este me funcionó. Vamos a ver cómo hacemos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué tal se comporta Word. Entonces, un documento en blanco, ¿cierto? Vamos a mirarlo, este documento en blanco, y vamos a ver, esto parece que está pues en inglés, ya tocaría mirar a ver cómo le configuramos el idioma, ¿cierto? Info, cómo le configuramos el idioma para que nos salga pues en español. Entonces aquí pues ya sabemos que esto pues es simplemente editar, entonces por aquí en los estilos, ¿cierto? Miren lo mismo, ¿cierto? Titular, entonces titular 1, ¿cierto? Titular 1, vamos a ponerlo esto, vamos a ponerlo por acá, entonces, a ver cómo se nos comporta. Hola, este es un saludo para la clase, ¿cierto? Un saludo para la clase. Es acá, vamos a ver. Entonces por acá, vamos a ver por acá, estilo, entonces pongamos entonces esto, resaltémoslo y vamos a ver por aquí la fuente, listo, y vamos a mirar, listo, entonces esta fila, vamos a ver cómo se nos comporta por aquí, translate, vamos a ponerla, vamos a ponerla entonces al centro, ok, qué bien, mira cómo se comporta entonces este letrero. Entonces aquí yo ya tengo otro Word
otra alternativa para manejar. Entonces, otra herramienta de colaboración, ¿cierto? Entonces, Word, Excel, y por aquí ya, ¿cierto? Miraremos entonces el documento salvado, ¿cierto? Entonces, documento, entonces, ejemplo, colaboración en la nube, ¿cierto? Entonces, .doc, X, es ya en mi documento, y así, entonces, vamos haciendo información. Por aquí veo un micrófono, vamos a dictarle, vamos a permitir, ¿cierto? Hacer ¿cierto? Entonces, nueva línea. Parece que dice en inglés, entonces, new paragraph. Ok, end. New line. My name is Luis, and I am informatics teacher. Informatics teacher. Period. Currently, I am organizing my life through collaborative tools. Period. New paragraph. End. This is all. Thank you. Listo, entonces ahí tenemos, ¿cierto? Otra herramienta adicional, entonces el dictado, ¿cierto? Esa herramienta está también en las herramientas de colaboración de mejora dentro del sistema pues de Windows, y bueno, todo esto, ¿cierto? Nos ayuda y nos mejora la vida y nos va a permitir efectivamente, ¿cierto? Hacer trabajo efectivamente, ¿cierto? Colaborativo a todo nivel, a todo nivel. Ese pues, entonces encontramos OneDrive, ya saben, que es el almacenamiento, y Outlook, ¿cierto? Pues es en la nube para, como les decía, organizar toda la información. SharePoint, donde comparto estas conferencias cuando no están grabadas en línea, y Stream, que me permite entonces subir videos, ¿cierto? A un sitio en particular en SharePoint, y con ello compartirlos, generar un vínculo, un enlace, y a partir de ese vínculo y ese enlace compartirlo para que otras personas puedan entonces ver. Form es la misma función, ¿cierto? La misma función de los formularios, ¿cierto? De nuevo, de cuestionarios, ¿cierto? Para manejar entonces la información, y vamos a decirle, miren que son los mismos tipos de pregunta, ¿cierto? Y cómo es pues un cuestionario sin título, ejemplo de cuestionario, ¿cierto? Una descripción, bienvenidos, ya después miramos, ¿cierto? Bienvenidos, este es el ejemplo de cómo elaborar un cuestionario, ¿cierto? Un cuestionario para una clase determinada. Gracias. Listo. Gracias. Listo, entonces agregar, ¿cierto? Agreguemos entonces una de opciones, y entonces eres profesor de, ¿cierto? Entonces lo mismo, es informática básica, o eres profesor entonces de introducción a la informática. Mira pues, entonces cómo vamos manejando, entonces es obligatorio, ¿cierto? Si son varias respuestas, cómo cambia, en fin, todo esto que ya pues pensaríamos, ¿cierto? Que es posible, ¿cierto? Que ustedes pues ya tengan entonces vista previa, que tengan entonces como, ¿cierto? Como esa habilidad para la elaboración de este tipo de cuestionarios y de información. Sin embargo, más adelante, como les digo, volveremos a ello. Acá lo importante es tener claro que dentro de las herramientas colaborativas, ¿cierto? Nos hemos encontrado
con cada vez mejores herramientas y cada vez como elaborar un trabajo mucho más expedito, mucho más transparente y con mayores facilidades para todas las personas que deseen, ¿cierto?, trabajar y que estén en este cuento de diseño y cosas. Entonces esto pues era lo que tenemos para hoy en nuestra, ¿cierto?, clase número 6, ¿cierto?, y de esta tercera semana. Muchísimas gracias y bueno, estaríamos entonces pendientes de una próxima, de nuestras próximas clases. Recuerden, no olviden que para esta semana 3 está pues la actividad de ¿cierto?, el mapa mental de la lección número 4, que es donde hablamos de todas las dispositivos de almacenamiento. Muchísimas gracias y muy amables para todos. Un feliz resto de semana.